Este tema viene a colación de lo que hemos estado platicando de algunos materiales. Si ustedes no han visto los demás videos, por favor, búsquenlos. Acá van a encontrar un poco más de información. Y es interesante cómo la resina que venimos trabajando es con la que nos hemos venido acostumbrando a obtener ciertos resultados. Y esos resultados de una u otra manera pues son positivos para nuestro paciente. Es lo que nosotros estamos ofreciendo a nuestros pacientes. Este tema salió a la luz precisamente de que me preguntaban qué resina es la que yo uso, cuál es la mejor resina, de la resina que está usando tu colega que me estás escuchando, es de las buenas. Estas preguntas me las hacen muy seguido y yo quería como dejar muy claro que para poder tener una resina con las mejores características, con las mejores cualidades, no solamente es enfocarnos en un punto de esa cualidad de una resina. Si tú compras una resina y es porque es la que tiene menos contracción, o es porque es la que se maneja mejor en tus manos, o es porque es la que menos chiclosa, solamente es un punto de los muchos que se podemos platicar de beneficios que nos dan las resinas pesadas, que hoy en día es una de las resinas que más se utilizan. No solamente para restauraciones directas, también hay muchos que las están usando de manera indirecta. Entonces vamos a platicar de esto. Y para poder iniciar en este tema, quiero compartirles una pequeña anécdota. Cuando yo era estudiante, precisamente estaba ya en los últimos semestres de la carrera, si mal no recuerdo, el penúltimo o el último semestre de la carrera, y yo quería empezar a trabajar algunas restauraciones de resina directo en algunos pacientes. Entonces me pusieron a investigar acerca de las resinas. En esa época trabajábamos todavía con las amalgamas y las resinas solamente estaban orientadas hacia el sector anterior. Entonces yo me acerqué con mi maestro, a quien yo admiro mucho y quien tengo muy buenos recuerdos, y yo le hice una pregunta clásica que le preguntan, yo creo que la mayoría de los dentistas que son profesores. ¿Cuál es la mejor resina? Doctor, ¿cuál es la mejor resina? ¿Cuál me recomienda usted? Y el profesor hizo una respuesta que en ese momento para mí me dejó impactado. Me dijo, la mejor resina es aquella que funciona mejor en tus manos. Wow, yo me quedé realmente anonadado, realmente me quedé sin habla. Yo me quedé sorprendido de esa respuesta. Yo lo veía como mi sensei, ¿verdad? Ahora sí que él tenía todo el conocimiento y sabiduría. Pero, ¿cómo saber por dónde buscar? Porque si es la que mejor funciona en tus manos, ¿cuántas resinas son las que debo de probar para encontrar aquella resina que es la que funciona mejor en mis manos? Y ahí empezó para mí un camino de conocimiento para este material que se ha hecho tan popular en las últimas décadas, que es la resina compuesta. La resina compuesta ha ido evolucionando a lo largo de los años y nos ha dado ahora mejores cualidades, mejores características estéticas, mejor manejo, y de eso es lo que yo quiero platicar con ustedes. Para poder encontrar esa mejor resina, debes de llevar un camino, y en ese camino te puedes acercar con los expertos, con las personas que han trabajado con los materiales. Y debemos de tener bien claro tres aspectos. El aspecto número uno sería la ficha técnica, las características del material. Este material lo queremos para restaurar en el sector anterior, lo queremos para restaurar el sector posterior, o lo queremos para restaurar en ambos sectores. Entonces las cualidades mecánicas del material serán distintas. Si tú estás buscando una resina que se comporte para todo, o sea, es una resina que puedes usar para reconstrucción de muñones, pero también para una clase pequeña, de una clase 1 o una clase 2, o la quieres usar para hacer una restauración en clase 3 o en cuellos, o para restauraciones de bordes incisales, de recuperación de la guía canina, estás demandando cada vez más y más de un material resinoso. Quieres que se comporte como el tejido perdido, pero de cierta manera estás buscando un material que se adapte a tus necesidades. Y eso es muy difícil. Es muy difícil que una resina, al colocarlo en una área específica, adopte las características del material a reemplazar.
y aparte las características de la zona en cuestión a las necesidades de función mecánica. No será lo mismo nunca colocar una resina en la cara oclusal y comparado con una resina que colocarías en cuello. No es lo mismo, son necesidades mecánicas diferentes. Por lo tanto, el material que tú eliges tendría que llevar esas necesidades mecánicas de la función para que la restauración sea satisfactoria a estas necesidades. Entonces, por un lado, debes de buscar un material resinoso compuesto que tenga cualidades mecánicas. Estas cualidades mecánicas dependerán mucho de lo que tú quieras reemplazar, ya sea dentina, ya sea esmalte, y dependiendo de la zona. Número 2, el material que tú elijas debe de cubrir las necesidades también estéticas, no solamente mecánicas, sino también estéticas. Debe ser un material que se mimetice, que pase desapercibido. Esto hoy en día es mucho más la necesidad por parte del paciente de un resultado estético. Por lo tanto, cada vez incrementa el reto de obtener mejores resultados estéticos. Búscate una resina que sea fácil de colocar en cuestión a la estratificación, que puedas lograr ese resultado de tono, de translucidez, de opacidad que requiere la necesidad de esa restauración. Y número 3, y no menos importante, el material debe tener ciertas cualidades para poderlo llevar y adaptar a la superficie. Entonces, a este tercer bloque que debes de poner en balance cuando adquieres una resina o cuando estás tú valorando una resina es el manejo del material. Por lo tanto, si nosotros estamos en este proceso, en este camino de encontrar una muy buena resina, que sea la mejor resina que has trabajado, debes de considerar precisamente el aspecto mecánico, ¿vale? ¿Qué hace a una resina que sea la mejor de las que has podido trabajar? Pues precisamente sus cualidades mecánicas. Esto es muy sencillo porque esto es muy objetivo. Tú y yo podemos discutir en cuestión a la estética, podemos discutir en cuestión a cómo podemos manejar el material y dependerá mucho de las habilidades y la experiencia que tenga cada uno, pero donde no hay discusión es en las características, en la ficha técnica. Ahí sí podemos hacer un comparativo real de un material y otro, y ese es el inicio de este camino en el cual tú vas a descubrir cuál es la mejor resina. Y obviamente el beneficio que te da una resina pues va a depender mucho de la tecnología. Estamos hablando si son de las resinas de nueva generación o si son resinas que traen elementos que lo hacen en sus características o en sus cualidades mucho más resistentes. ¿Okay? ¿Será que esto vaya de la mano de otras cualidades ópticas? Pero lo que sí te puedo asegurar es de que una resina con excelentes valores, con excelente adaptabilidad, con excelentes características estéticas, no es una resina económica, no es una resina barata, porque precisamente juega un papel muy importante la tecnología que viene en desarrollo a esta resina. Entonces el precio no es lo que hace que una resina sea mejor que otra, sino precisamente el que pueda cubrir ciertas necesidades de una manera efectiva y eficiente. Yo he hecho un recuento a lo largo de algunos años que tengo dando pláticas y la mayoría de los colegas coincidimos en que hay 5 fracasos muy comunes por parte de las restauraciones de resinas compuestas, tanto en sector anterior como en sector posterior. Muchos pacientes después de una restauración se quejan de hipersensibilidad. Creo que es una de las demandas en cuestión a el material. Que el material no solamente funciona para restaurar, pero que no traiga consecuencias en el manejo. Y esto tiene mucho que ver del todo el protocolo adhesivo, ¿vale? Un material que viene de la mano, estoy hablando de la resina compuesta, de un protocolo adhesivo fundamentado y estudiado, obviamente te va a dar mejores resultados en poder combatir esa hipersensibilidad. También las características mecánicas del material nos va a dar la pauta para que ese material sea resistente a que se fracture, a que se fisure y por ende tengamos microfiltración al paso del tiempo.
Y hoy en día un tema que nos está preocupando a todos en la parte de restaurativa y en la parte de oclusión es el desgaste. Se está teniendo problemas de desgaste ahora en los órganos dentarios y precisamente las resinas llegan precisamente a este ambiente donde son susceptibles a este desgaste. Buscaremos resinas que sean lo más resistentes a este nuevo reto que nos estamos enfrentando como colegas al momento de restaurar, que sean restauraciones que puedan durar mucho tiempo sin que se desgasten tan fácilmente. Y bueno, para poder sobrellevar todos estos posibles fracasos que se pueden tener con las resinas, debemos de buscar entonces las mejores características por parte de nuestro material restaurador. ¿Y qué debo de buscar? Eso es bien importante, la ficha técnica. ¿Cuántos de ustedes eligen su material en base a sus cualidades mecánicas? ¿Cuántos de ustedes al momento de comprar una nueva resina, ustedes leen la ficha técnica, leen el instructivo, leen las características del material y leen algún artículo que venga relacionado a la eficiencia de este material? Realmente son muy pocos. Los que nos dedicamos a la parte operatoria, a la parte clínica, es una demanda, una exigencia por parte del tratamiento, el que conozcamos el material. Pero muchas veces no lo hacemos así. No lo estamos haciendo así por los tiempos, por la situación que apremia a resolverle a nuestros pacientes, pero debemos de tomarnos el tiempo para poder buscar esa ficha técnica. Si el fabricante no te da la ficha técnica, este es un foco amarillo para que tú no compres ese material. La ficha técnica no es un secreto de la compañía. La ficha técnica es precisamente las entrañas del material, lo que nos va a ofrecer al momento de llevarlo a la función. Y hay algunos aspectos muy claros en cuestión de la ficha técnica. Yo me concentro en 5 puntos que para mí son importantes de considerar al momento de elegir una resina. Número 1, que tenga baja contracción. Baja contracción. Una resina se sabe que al tener menor grado de contracción después de haberla fotopolimerizado, pues obviamente va a generar menos estrés y eso va a generar menos tensión en mi protocolo adhesivo, en mi capa híbrida, en esta unión de la resina, el adhesivo y tejido dental. Entonces, para mí es bien importante trabajar con resinas de baja carga, con resinas de baja contracción, por debajo de un 2%. Si es de 1.6, si es de 1.5, son resinas de muy buena calidad como Grandioso. Grandioso es un excelente material que precisamente es de los que contienen menor grado de contracción al momento de fotopolimerizar. Otro punto importante que yo busco en la ficha técnica es el modo de elasticidad. Recuerden que las resinas, a diferencia de la cerámica, tienen una mayor elasticidad. Por lo tanto, tú necesitas un material que sea lo suficientemente elástico, pero que no sea demasiado. Ese es un punto interesante. No debe ser tan rígido, pero tampoco debe ser tan elástico que fácilmente a la masticación se deforme. Entonces yo busco materiales que tengan un modo de elasticidad similar al de la dentina. Al de la dentina, que es el tejido más elástico que tengo en la estructura dental. Tercer punto, yo busco que el material sea resistente a la flexión. O sea, el material debe de deformarse y regresar a su estado original. Debe ser un material que sea resistente a la fractura por este exceso de flexión. ¿Ok? Entonces, buscaré aquellos materiales que me ofrezcan, entre las resinas, aquella marca que me ofrezca un mayor grado de flexión, mayor resistencia a la flexión, porque eso es sinónimo de que es un material resistente a que se fracture. El cuarto punto que yo busco es resistencia compresiva, y esto es cuando tenemos una fuerza vertical. Busco que el material pueda llevarse a la función, a la masticación, por ejemplo, en el sector posterior, y que esta presión que se va a generar, esta resistencia compresiva que se va a generar de manera vertical hacia el material, sea resistente. También para que no se fisure, también para que no se fracture. Y por último, busco que el material tenga una buena resistencia al desgaste. Y esto se puede medir con diferentes pruebas de dureza superficial.
La más común, la Vickers o Microhair Vickers. Este tipo de pruebas lo que demuestran es que el material es resistente al desgaste, no solamente de la función, ¿vale? Con la comida convencional que pudiera comer cualquier paciente, sino también el desgaste que sufriría por el cepillado y el dentrífico o pasta dental, ¿vale? Eso es interesante. Son 5 puntos que yo les invito a estar comparando de una resina a otra. Y la mayoría de las casas comerciales serias te ofrecen la ficha técnica en cualquiera de sus páginas de internet. Entonces es una manera muy rápida de poder verificar cualidades y de esta manera tener claro que el material que estoy eligiendo tiene mejores propiedades que otro. Ahora, Grandioso, regresando a la resina que yo trabajo, Grandioso, que es una resina de Boco de nanotecnología. ¿Por qué tiene estas características de ser elástico, pero aparte ser muy duro, muy resistente al desgaste, muy resistente a la compresión? Bueno, esto es gracias a la tecnología, lo que les explicaba al principio. Las resinas de nueva tecnología incorporan nanopartículas de cerámica en su composición. Esto quiere decir que una resina compuesta que viene de una parte orgánica y una parte inorgánica, la parte inorgánica, que es precisamente la cerámica, viene en unas partículas tan pequeñas que se deben incluso de medir en nanómetros. Esto te va a dar la pauta para saber si las cualidades mecánicas del material serán realmente de un material que te lleve a una restauración duradera, de largo plazo. Miren, esta resina, por ejemplo, Grandioso, oscila su partícula promedio entre unos 14 a unas 40 micras. De 14 a 40 nanómetros. De 14 a 40 nanómetros. Por lo tanto, la cantidad de relleno es mayor. Aquí tenemos un 97% de relleno cerámico y siempre hay una correlación entre la cantidad de relleno cerámico y las propiedades mecánicas. Esto es innegable. Ahora, estas resinas se les llaman nanohíbridas porque aparte de toda esta cantidad de relleno cerámico en nanopartículas, también incorporan algunas partículas cerámicas en tamaño micro. Y el tamaño micro es lo que da el color a nuestra restauración, a nuestra resina. Por lo tanto, una resina que contiene cantidad de relleno cerámico mayor que otra va a tener mayor tiempo de vida. Y una resina que contenga nanopartículas de cerámica o nanotecnología siempre va a tener mayor cantidad de relleno cerámico. Entonces busquemos resinas que sean de nanotecnología, porque son las resinas que nos van a durar mucho más tiempo. Y es lo que queremos para nuestros pacientes. ¿Qué me dicen estos datos? Nos dicen que la ficha técnica que se puede asemejar a la estructura que estoy yo reponiendo, ¿vale? Si tengo pérdida de estructura de esmalte, entonces el material debe tener cualidades similares a las del esmalte. Obviamente no hay ninguna resina que tenga todas las características del esmalte y de la dentina en sus propiedades, pero la que más se acerque, esa es la que buscaré. Por ejemplo, Grandioso me gusta que sea muy dura superficialmente hablando como el esmalte, elástica como la dentina, pero que aparte tenga una resistencia a la fractura, pero que aparte que sea un material que se contrae poco. Por eso yo escojo a Grandioso como la resina que satisface mis necesidades, tanto del tejido de esmalte perdido como del tejido de dentina perdido. Y que es un material que se va a comportar como estos materiales al paso del tiempo. Se va a comportar como la dentina al momento de que se flexione a la función y que va a ser resistente como el esmalte al momento de que lo lleve a la masticación. Cuando muerda el paciente tendrá mayor resistencia que otros materiales que pudiera obtener en el mercado. Por eso me encanta Grandioso. Es un super material. Yo al momento de trabajar con Grandioso tengo garantizado que la contracción es muy baja. Estamos hablando de 1.6% de contracción. Si yo tuviera un exceso de contracción, voy a generar un estrés y ese estrés va a generar obviamente una tensión en mi capa híbrida, en el sellado marginal, y esto va a traer consecuencias. Consecuencias de un exceso de contracción, consecuencias
de este estrés postcontracción pues puede ser precisamente la pérdida de adhesión al piso cavitario, la pérdida de adhesión a las paredes. Esto va a traer consigo también pérdida del sellado marginal y por ende filtración marginal, y en algunos casos puede generar flexión cuspidia. Esa es una de las causas más comunes por las cuales se genera caries secundaria por una deficiencia en el protocolo adhesivo, o esto aunado también a un exceso de contracción del material restaurador. Yo buscaré siempre la resina que tenga menores valores de contracción después de haberla fotopolimizado. Importante, parte de la hipersensibilidad que puede generar el paciente es culpa de este exceso de contracción o este estrés generado por la contracción post a la fotopolimización. Entonces, si tú buscas un mejor protocolo adhesivo que va de la mano con un mejor material restaurador, créeme que no vas a tener problemas de hipersensibilidad en tus pacientes, y créeme que vas a tener un material restaurador, una restauración mucho más duradera también en cuestión de resistencia a la caries secundaria. Esto es importante. Todas las pruebas que se hacen por parte del material las podemos identificar en la ficha técnica. Esta prueba, por ejemplo, que se le llama módulo de elasticidad o módulo de Young, que se hace con muchos materiales, valora precisamente la cantidad de fuerza que se requiere para poder deformar la estructura y que éste regrese a su estado natural. En un estudio infinito se valora que la dentina, dependiendo de la muestra, puede ser que la dentina sea superficial o una dentina mucho más profunda, oscila entre los 16.550 megapascales a 18.620 megapascales como un módulo de elasticidad. Obviamente que el módulo de elasticidad por parte del esmalte es mucho mayor. ¿Por qué? Porque la dentina es mucho más elástica. En el caso de Grandioso, que es una resina de nanotecnología que incorpora esas partículas de nanocerámica, vamos a tener un módulo de elasticidad de 16.650 megapascales, muy cercano al módulo de elasticidad que pudiera tener la dentina más profunda. Con esto quiero decir que cuando lo llevamos el material a la función, la pieza, el órgano dentario como tal, se flexiona. Esto lo hace de manera natural, no solamente por el ligamento periodontal, sino por la dentina, que gracias a su composición histológica de estos tubulillos es lo que hace que el material dental, en este caso el tejido dental, se comporte como un colchón y absorbe parte de esa fuerza masticatoria. Por lo tanto, si yo coloco un material que sea demasiado rígido, llámese por ejemplo una amalgama. Una amalgama es un material muy rígido, en cavidades muy profundas. Este material no se flexiona como la dentina, no es elástico como la dentina. Y en este caso, la dentina busca flexionarse de manera natural. Esta discrepancia de elasticidad genera precisamente un estrés que termina generando fisuras. Esto es muy común en pacientes que tienen amalgamas en el sector posterior, en cavidades profundas, que tienen ya muchos años. Tú vas a encontrar un esmalte fisurado. En muchos de los casos es precisamente esta la razón. El módulo de elasticidad entonces será importantísimo al momento de buscar una resina que sea la mejor resina para nuestras restauraciones. Un módulo de elasticidad que sea lo suficientemente adecuado a las necesidades elásticas de la dentina y no que sea demasiado elástico, porque entonces se va a deformar demasiado. No queremos tampoco eso, no queremos que se deforme demasiado, porque entonces genera estrés y vamos a llevar al límite en corto periodo de tiempo el sellado marginal, y esto va a traer consigo microfiltración. La resistencia compresiva, que es otro de los puntos importantes que yo les mencionaba al momento de comparar una resina con otra, pues es la capacidad que tiene el material para poder soportar esta fuerza de manera vertical y que no se nos vaya a fracturar. Entonces el material debe tener una elevada resistencia compresiva para que el paciente pueda comer y que no se le fracture. Recuerden que esto puede variar también dependiendo las dimensiones, el volumen del material que yo estoy colocando. A mí me gusta que Grandioso lo puedo colocar de 2.5 milímetros el material
y el material es muy resistente a la compresión, ¿vale? Ahora, la dureza superficial es qué tan resistente es para que se desgaste el material. Y recuerden que el material no solamente se llevará a la función, también se va a desgastar por el cepillado, por el bruxismo, por alguna situación que el paciente se muerda las uñas. Todos esos son elementos o factores que van generando que la atrición se acelere en corto periodo de tiempo. Entonces, si tú buscas un material, debe tener una dureza que soporte la función como tal, ¿vale? Y que no se desgaste tan rápidamente. Miren, no es por presumir, pero yo con Grandioso he podido hacer restauraciones en el sector posterior que son muy duraderas, pero también he podido hacer restauraciones de lo que son las guías caninas. Todo lo que son el vértice de la cúspide del canino las he podido restaurar. He podido restaurar bordes incisales con excelentes resultados. Sí, claro, tiene mucho que ver la oclusión y la desoclusión. Es un valor importante, pero si tienes un material que es resistente, que tiene una muy buena adhesión, es un material que va a poder generar esta función de restaurar el tejido perdido, que es tan importante al momento de hacer una restauración en el sector anterior, que podamos regresar, recuperar esta guía canina. Entonces, buscaré materiales que sean resistentes, pero también buscaré materiales que sean estéticos. La estética juega un factor importantísimo. No solamente quiero que se comporte como diente, sino también que se vea como el diente. Entonces tendré varias opciones en su haber, en los diferentes materiales que nos ofrecen las casas comerciales. Es importante destacar algo. Una cosa es el color que yo elijo, ya sea A1, A2, dependiendo de la colorimetría Vita, y otro son los elementos que influyen en este color, como puede ser la opacidad o puede ser la translucidez. Regularmente las resinas de nanotecnología como Grandioso tienen una mayor translucidez, y esto es gracias a que las nanopartículas son tan pequeñas que no se pueden teñir. Por eso es que se le incorporan micropartículas para poderle dar ese tono. Importante la manera en que nosotros estratificamos con nuestras resinas. Tenemos a su haber resinas opacas y tenemos resinas color Vita esmalte. Y hay también resinas translúcidas, también llamados incisales. Entonces es bien importante poder generar este proceso de estratificación para no caer en el uso exclusivo de resinas esmalte que puedan traer consigo un problema estético en cuestión a este exceso de translucidez que deja pasar la luz y entonces refleja el fondo oscuro de nuestra cavidad. Y se van a ver restauraciones grisáceas, sin vida, son restauraciones que no llegan a la necesidad estética que estamos buscando. Entonces es muy importante, cuando tú trabajes con resinas, búscate resinas que te den la oportunidad de poder estratificar. Y estratificar de una manera sencilla, de una manera simple. Mira, aquí en Grandioso yo tengo resina opaca que es A1, A2. ¿Sí? Tengo por ahí un tono blanco opaco y son los tres opacos que manejo. Bueno, además del A3.5. Son estos opacos los que me ayudan a poder usar todos mis demás esmaltes, desde el A1 hasta el A4, el B1 hasta el B3. Tenemos una variedad de esmaltes que puedo echar mano. Pero bien importante el opaco va a ser primordial para dejarlo en el fondo y poder precisamente darle la translucidez que yo deseo con una mayor cantidad de resina translúcida. Bien, entonces el protocolo de pulido será muy importante para lograr la estética. Cuando tú compres una resina, en este caso yo por ejemplo que trabajo con Grandioso, uso un protocolo de pulido que ya me lo ofrece el fabricante, que se llama Dimanto, que trabaja unos pulidores que vienen impregnados con diamante. Como la resina es tan dura, no la puedo pulir con cualquier sistema de pulido. Necesito trabajar con fresas de acabado, multihojas. Necesito trabajar con estos pulidores de Dimanto que vienen impregnados con diamante. Y cosa bien interesante,
cuando tú haces presión con el pulidor, tú generas un desgaste, pero cuando tú pasas superficialmente, yo le digo como una caricia de bebé, lo que hace es este proceso de abrillantado, de pulido, de alisado de la superficie. Siempre hay que trabajarlo con una muy baja velocidad. Estamos hablando de unos 10.000 revoluciones por minuto hasta 15.000 revoluciones por minuto. Y vendrán después de esto un protocolo para poder abrillantar. Vendrán cepillos de carburo de sílice, cepillos de pelo de cabra, o vendrá algunas mantas. Y en el caso muy particular de Grandioso, puedes usar también una pasta pulidora diamantada o usar este tipo de pulidores que ya traen diamantes en su composición, en el cual ya no es necesario. Yo en este caso no necesito colocar una pasta diamantada, una pasta pulidora para pulir mis resinas con Grandioso, ¿vale? Solamente utilizo este sistema y después los abrillantadores. Entonces, esa parte es muy, muy importante, saber de la resina que tú estás adquiriendo, la manera en poder dejar este pulido, ojo, el mayor tiempo posible. A veces confundimos pulido con brillo. Cuando tú terminas de hacer tu restauración, la resina se ve brillosa. Esto es por un efecto óptico. Realmente la capa inhibe de oxígeno, que es esta superficie que tiene la resina que no ha polimerizado al 100%, es lo que le da esa consistencia un poco brillosa. Entonces uno pudiera confundirse de que esa superficie está pulida, pero no. Siempre después de terminar de hacer una resina, tú debes de colocar un poco de glicerina fotopolimerizar, con eso quita la capa de oxígeno y te vas a encontrar ahora sí una superficie porosa, una superficie con grietas, que son las que requieres retirar y pulir para que te quede una superficie lisa. Una superficie lisa y tersa es una superficie que te va a generar un brillo natural. Y una resina que tiene tantas cerámicas en su composición, pues debe llevar un buen protocolo de pulido. También tenemos un video de cómo poder pulir tus resinas y eso próximamente lo van a tener aquí. Bien, y entonces cuando tú pules bien tu resina, no solamente ayudas a la parte estética, sino también ayudas a que se genere menos atrapamiento de restos de comida y por ende placa dentobacteriana. Cuando tú tienes una superficie lisa, pulida, tersa, es más fácil que el cepillado pueda remover los restos de alimentos y de placa dentobacteriana que se van generando en la superficie. Entonces, bien importante el protocolo de pulido. Y busca una resina, en el caso del sector posterior, que sea de un pulido efectivo. Las resinas, ojo, de nanotecnología tienden a generar un pulido muy bonita, muy agradable el pulido, pero sí te lleva un paso a paso para que puedas obtener este pulido. Vean, por ejemplo, ahí ven ustedes en la imagen cómo queda, esa es una base de resina, y vean cómo queda brillosa, brillosa, como si fuera un espejo, donde se ve incluso reflejado este cap de resina de Grandioso. Entonces, busca resinas que sean de un pulido de alto brillo y que ese pulido, obviamente, al ser de nanotecnología, le va a durar mucho más tiempo al paciente. Y por último, ya veíamos la parte estética, ahora la última parte que sería el manejo. Busca resinas que tengan un buen manejo en poderlo adaptar a la restauración. No sabes la cantidad de errores que se cometen porque el material que tú estás utilizando es muy chicloso, muy pegajoso y tienes que estar batallando en estarlo colocando y no se adhiere bien a las paredes o genera atrapamiento de aire. Atrapamiento de aire entre las mismas capas de resina, no se unen bien las capas. Este atrapamiento de aire obviamente al momento de la función genera microfracturas y eso va a terminar en fracturas posteriores. No sabes lo fácil que es contaminar entre capa y capa la resina cuando utilizas algún medio para que la resina no se te pegue al instrumento. Si tú usas un poco de glicerina, si tú usas un poco de adhesivo, ¿sí? Al momento de estar colocando la resina, no sabes la cantidad de material que se queda atrapado entre estas capas de resina. Y obviamente que ese material va a influir al momento de llevarlo a la resistencia compresiva. Entonces, en vez de estar utilizando instrumentos que traen algún líquido especial para poder trabajar tu resina, en vez de estar utilizando glicerina o en vez de estar usando adhesivo para tratar de adaptar mejor con tu instrumento
tu resina a tu cavidad, mejor cómprate una resina que sea de fácil manejo. Y a continuación vamos a ver el video precisamente de cómo se manejan estas resinas. Bien, aquí estamos viendo una clase 1. Vean que tiene una cierta profundidad, más o menos unos 3.5 milímetros. Estamos viendo una cavidad pues relativamente amplia, ¿vale? Y lo que vamos a hacer entonces es una restauración directa. Vamos a hacer el protocolo adhesivo y para ello vamos a utilizar este ionómero de vidrio como base. Antes de colocar nuestro protocolo adhesivo vamos a usar precisamente Ionosil. Ionosil es un material que precisamente encontramos a base de resina. Es un material que solamente lo dispenso, lo dejo actuar 20 segundos y es un material tixotrópico. Eso quiere decir que pongo una pequeña cantidad y con un instrumento lo puedo ir llevando, sellando todos los ángulos de unión de mis paredes al piso. Es un material que libera iones de flúor, es un material que tiene un excelente brillo, es un excelente color, con un color opaco, como si fuera un tono A1, y es un material que es muy compatible con la resina que voy a colocar encima. Puedo hacer mi protocolo adhesivo sin ningún problema. Entonces aquí estoy utilizando Ionosil. Una vez que coloques el Ionosil debes dejar pasar 20 segundos y después de esos 20 segundos vas a poder fotopolimerizar. Fotopolimerizas por 20 segundos y esto va a hacer que se una perfectamente el Ionosil, este ionómero de vidrio con base resinosa, a el fondo de tu cavidad. Recomendamos que no se use Ionosil cerca de la pulpa por dos razones. Número uno, porque al momento de fotopolimerizar pues generas demasiado calor, y número dos, porque en una cavidad muy profunda hay demasiada humedad y entonces la contracción puede generar un desprendimiento. Ahora vamos a utilizar en este caso como protocolo adhesivo nuestro adhesivo universal Futurabond U. Este es un adhesivo universal que trae nanopartículas de cerámica, trae una tecnología autolavante y que para poderlo trabajar debo de activarlo. Vean, se activa así, presionamos y el otro compartimento pinchamos con nuestro aplicador. Es importante que se pinche y se abra. Este adhesivo es dual, entonces muy interesante que si no le llega la luz por completo, de todos modos va a polimerizar nuestro adhesivo. Es un adhesivo universal que actúa de dos vías al hacer adhesión. Una es por la micro retención que genera gracias a los monómeros acidificados y a la penetración precisamente de la matriz resinosa. Y la otra acción es por los monómeros polifuncionales que tienen, que actúan con los iones de calcio de hidroxiapatita, de mi esmalte y de mi dentina. Entonces tiene una doble acción de adhesión y entonces esto genera un mejor sellado, una mejor adhesión, incrementando incluso la fuerza adhesiva. Importante que hay que colocarlo y frotarlo durante 20 segundos. 20 segundos hay que frotarlo y después de esos 20 segundos colocamos un poco de aire y después del poco de aire vamos a poder colocar vamos a fotopolimerizarlo. Aquí yo estoy colocando un microaplicador limpio para poder quitar el excedente, ¿ok? Ese también es un tip que les doy. Si ustedes al momento de colocar su adhesivo lo ven muy encharcado, lo ven como que el adhesivo está como una película gruesa, entonces pasen un microaplicador limpio, seco, para retirar este exceso de adhesivo. ¿Cuánto tiempo lo fotopolimerizamos? 10 segundos, tan solo fotopolimerizas 10 segundos y ya está listo para que puedas colocar tu material restaurador, ¿vale? Aquí vamos a empezar con el protocolo restaurativo usando la resina. En este caso, la resina que vamos a trabajar es Grandioso. Es una resina que ya les platicaba de nanotecnología. Es una resina que tiene mucha cerámica en su composición. Y aquí estoy usando el tono opaco. Recuerden que vamos a hacer estratificación en dos capas. Tono opaco, lo que sería la dentina, y tono translúcido. Esta es una presentación en cápsula, pero también existe la presentación de jeringa. Aquí me gusta en los videos trabajar con la versión de cápsula, de cap, que nosotros le llamamos, y me gusta hacer esta colocación de incrementos de manera oblicua. Esto lo adaptamos precisamente a lo que sería la cúspide, donde toca la pared, en este caso de esta cúspide distolingual, y el piso de mi cavidad,
¿vale? Me gusta trabajar con instrumentos de punta para poder dividir muy bien la porción de lo que será mi cúspide, y esto en automático va a formar nuestros surcos. Esto en automático va a ir generando los surcos. Es como una técnica de encerado de lóbulos de crecimiento, ¿vale? Bien, entonces tú colocas tu resina, adaptas perfectamente, y en este caso, para reducir un poquito el estrés post-contracción, aunque estamos usando una resina de muy baja contracción, vamos a colocar un poquito más de resina, pero vean, en esta cúspide que sería antagonista a la que acabo de colocar. En este caso sería la mesiovestibular. Este tono opaco A2 de la resina grandioso, la resina que yo trabajo. Para mí, la mejor resina que he probado hasta ahora, una resina que es muy fácil de manipular. Y precisamente de eso va esta última parte de la plática. Necesitas un material que sea cómodo de trabajar, que sea fácil de adaptar, que cuando tú marques el surco se queda ahí. Necesitas un material que sea práctico, que no sea chicloso. No puedes estar perdiendo tiempo en estar colocando y que el material se venga, ¿sí? Necesitas un material que no necesites un agente para poderlo trabajar. Es interesante cómo las casas comerciales nos venden la resina y nos venden un material para poder trabajar la resina, ¿vale? Nos venden espátulas especiales para trabajar la resina, nos venden líquidos especiales para trabajar la resina, y lo que deberíamos exigirle es a las casas comerciales mejor que nos hagan un material que sea práctico de utilizar. Obvio, si tus espátulas están sucias de restos de resina de la última vez que trabajaste, es un foco amarillo. Obviamente que se te va a empezar a pegar la resina, porque resina se pega. Entonces, ojo, hay que limpiar muy bien tus espátulas. E incluso al momento que estás fotoprocesando, si te está ayudando el asistente, que te ayude a limpiarlo con alcohol, las puntas de tus espátulas, ¿vale? Para que te sea más fácil poder colocar las siguientes porciones de resina. Bien, ahí continuamos colocando la resina, ahora en lo que sería la cúspide mesiolingual. La adaptamos. Es bien importante que el instrumento que tú utilices sea muy finito para que se pueda adaptar en esos pequeños espacios y que la resina no se te pegue al instrumento. La resina tiene que ser condensable, que tú la puedas presionar y que el material fluya y saque todo el aire que está atrapado entre la resina y el tejido dental. Bien importante esto. Aquí estamos usando resina opaca, que es un tono dentina, del tono A2 de la resina grandioso. Y vean cómo se esculpe perfectamente. Yo incluso puedo utilizar un pincel para esculpir. Me gusta mucho usar pinceles en el sector anterior. Esto no lo podría hacer con cualquier resina. Debe ser una resina que tenga esta capacidad de manejo, que sea manipulable fácilmente. Vean ahí en el espejo, se alcanza a ver perfectamente cómo estamos colocando, y vean la cantidad de resina que estamos colocando hacia la cara oclusal. Bien, entonces ahí esta doble imagen ayuda mucho a visualizar, no solamente en un plano que estamos viendo la pura cara oclusal, sino también viéndola de perfil, cómo tienen estos incrementos que más o menos son como de 2 milímetros. Recuerden que colocamos más o menos 1 milímetro de liner, de base, mejor dicho de liner, del ionosil. Entonces nos quedaron más o menos 2 milímetros y cachito, 2 milímetros y medio probablemente de espacio para colocar nuestra resina pesada. Entonces vean, ahí la estamos terminando de adaptar y ahí vamos a fotoplumizar. Vamos a fotoplumizar estas dos porciones de resina en esta técnica de acondicionamiento oblicuo, ¿sí? Estamos colocando resina en pequeñas porciones de manera oblicua, ¿vale? Y vean los instrumentos finos para ir marcando lo que son los surcos. Vean cómo ya se está generando el surco principal, vean cómo se están marcando los surcos accesorios, los mismos surcos que son hacia las crestas marginales, y todo simplemente al momento de ir colocando en pequeñas porciones nuestra resina en lo que sería más adelante las cúspides.
Bien importante fotoprocesar según el tiempo que te dice el fabricante. En este caso, siempre los tonos opacos se requieren un poquito más de tiempo, alrededor de 20 segundos es lo que tienes que fotoprocesar. Una vez transcurrido ese tiempo, entonces ya puedes seguir colocando tu resina en incrementos. Aquí pongo a un lado esta pequeña loseta para que ustedes la vean, donde voy a colocar un tinte. El tinte se llama Final Touch. Este es de color ocre, es el color café, y puedo colocar una pequeña porción en la loseta y tomarlo con un instrumento muy fino, o puedo colocar un poco en la misma cara oclusal. A mí me gusta sacarle un poquito de lo que es la punta, porque el material a veces con el tiempo se empieza como a endurecer un poco y quiero que sea muy finito. Me gusta usar este tipo de instrumentos, como son las limas, muy finas. Este es del 06, para poder llevar el tinte hacia los surcos de una manera muy delgada, ¿sí? Entonces coloco un poco de material allí, precisamente en lo que sería la fosa central, y luego lo voy llevando hacia lo que sería los surcos. Ahora, muchos me preguntan, ¿pero qué esto no parecería como caries? Bueno, si tú colocaste tu tinte y parece caries, creo que nos excedimos del tono. Debe de ser sumamente sutil la percepción del tinte, para que en este caso juegue como un efecto de sombra que nos ayude a dividir estas cúspides que estamos logrando. Vean, aquí estamos colocando, es muy fino lo que estoy colocando con esta lima. La cantidad de tinte, de Stainer, que estamos usando de Final Touch, ahí lo pueden ver en el espejo. Ya lo estoy tapando con los dedos, pero ahí lo pueden ver en el espejo. Y recuerden que todavía nos falta colocar una capa de resina esmalte encima de esto. Entonces parte de ese tinte va a quedar cubierto por la resina esmalte. Ahora, importante que si ustedes ven encharcado, si ustedes ven que es mucho la cantidad de tinte, o lo ven muy saturado, ven muy oscuro, entonces pueden pasar uno de estos pincelitos, uno de esos aplicadores, que absorba parte del tinte y se lleve parte del tinte para que no quede tan saturado, ¿vale? Así como lo estoy haciendo, y así queda mucho más sutil, mucho más tenue. Bien, eso se llama caracterización, es como un tipo de maquillaje que estamos logrando, ¿vale? Y se visualiza cómo queda el tinte. Bien. Y ahora vendrá el proceso de fotopromesado. Estos tintes de Boco son fotopromesables y me gusta mucho usarlos en grandioso, pero también los he utilizado en esta resina en bloque que se trabaja en laboratorio. Hay unos bloques especiales que se llaman GrandoBlocks, que utilizamos en los sistemas de CAD/CAM, y al terminar puedes tú maquillar con estos tintes. Son tintes que se adhieren a cualquier tipo de resina y son fotopromesables. Hay diferentes tonos, hay tono café, hay tono blanco, tono azul, amarillo, naranja. Son varios los tonos que puedes tú escoger para poder hacer tu maquillaje y darle mayor realismo. Ahora vamos a colocar la resina translúcida. En este caso es un tono B2. Estamos usando grandioso en tono B2. Y voy a usar esta espátula de Onipo que me encanta. Es una espátula de acero. Esto no es un cromo, es un acero. Es acero grado quirúrgico. Y vean cómo se adapta fácilmente la resina. Vean cómo aquí estamos colocando una capa en toda la parte superficial. Y ahí estamos colocando un poquito más de resina. Bien. Lo adaptamos muy bien. La espátula es buenísima porque es muy delgada. Eso me favorece mucho al momento de estar trabajando, poderla adaptar. No me entorpece como otras resinas. El manejo es muy bueno. Vamos aquí a darle forma a nuestras cúspides de esta última capa de resina que acabo de colocar. Quito los excedentes. Recuerden que es una capa ya muy delgada, de medio milímetro, 1 milímetro máximo en algunas zonas.
muy delgada. Entonces con este instrumento le empiezo a dar forma a nuestras cúspides que ya habíamos marcado con la resina opaca. Entonces ya más sigo el contorno de la cúspide, adapto a el remanente de esmalte que teníamos, remarco muy bien los surcos. Bien, ahí está. Estamos trabajando esta resina Grandioso tono B2. Ese es el tono B2. Estamos trabajando con la resina Grandioso esmalte en todo lo que es la parte de la cara oclusal. Y aquí estamos terminando de darle forma y anatomía a estas cúspides. Bien, ahí estamos demarcando todo lo que son los surcos. Vean que no se pega nada. Es maravillosa la resina, es muy cómoda de trabajar, es fabulosa al momento de irla esculpiendo y que no te da ese problema de que se empieza a descamar, ¿sí? Que se empieza a levantar la resina al estarla presionando sobre la resina ya existente. Tampoco se ensucia la resina de tanto manipularla. Ven aquí cuántas veces le he estado pasando el instrumento y no pierde este brillo. Y algo que me gusta mucho, te da mucho tiempo de trabajo. Bien, aquí estoy trabajando con una luz especial para poder visualizar y vean cómo tenemos un excelente resultado en su manipulación. No ha polimerizado. ¿Cuántas veces no estás trabajando con tu resina tratando de darle la mejor anatomía y no lo puedes hacer porque precisamente la resina ya está endureciendo, ya está polimerizando? Entonces, bien importante que tu resina te dé suficiente tiempo de trabajo. Grandioso, como su nombre lo dice, es grandioso, no vas a batallar en ese sentido, no tienes problema de que rápido va a polimerizar. Al contrario, es una resina que te da suficiente tiempo de trabajo, te va a dar alrededor de 10 minutos para estarla trabajando sin problema, incluso con la parte de la luz de tu lámpara. Vean en la parte del espejo cómo se ve, ahí la cúspide, se marca muy bien la cúspide vestibular, la cúspide vestibular, mesiovestibular, y es un material que al ser así de dócil es fácil poderlo adaptar. Si es fácil de adaptar, pues obviamente vamos a tener excelentes resultados, no solamente en la función, sino también en la anatomía que estamos dejando. Yo siempre he dicho, es mejor lograr los detalles finos cuando la resina está en esta fase de gel, en esta fase de manipulación, que cuando se los quieres dar una vez que la resina ya polimerizó con fresas. Es mucho más fácil trabajar la espátula o tus instrumentos que una fresa que va a más de 50,000 revoluciones por minuto. Es mucho más sencillo conseguir instrumentos finos y darle el detalle que fresas que realmente te puedan crear esa fisura que estás buscando y que no te genere este polvo blanquito que se queda luego a veces atorado en las mismas fisuras. Es mucho más fácil trabajar con las espátulas, con los instrumentos de manipulación, con los instrumentos para poder moldear, que con cualquier sistema de pulido. Entonces todos los detalles busquen hacerlos cuando la resina se encuentra en esta fase de gel, una fase en la cual se encuentra dócil la resina para manipularse. Si tu resina se polimeriza, si tu resina es pegajosa, si tu resina es muy chiclosa, no te deja trabajar, no te deja dar esa anatomía, entonces cambia de resina, no batalles y cambia de resina. ¿Para qué andas comprando algún líquido especial para manipular la resina? Si hay resinas que realmente se pueden manipular sin la necesidad de instrumentos especializados o de estos líquidos especiales. ¿Para qué quieres contaminar tu resina si ya existe una resina que lo puede hacer esta parte anatómica sin necesidad? ¿Vale? Entonces yo te invito a que uses esa calidad de resinas para que tengas mejores resultados. Para que tengas resultados no solamente muy estéticos, muy bonitos, sino aparte resultados a largo plazo. ¿Vale? Van a ver ahorita al final cómo queda la resina. Tenemos un video especial para la parte de pulido, entonces eso lo vamos a dejar pendiente para una sesión, va a ser especializada para la parte de pulido,
Pero con esto quiero concluir que cuando tú apuestas por una resina de tecnología, cuando tú apuestas en una técnica simplificada, una técnica de estratificación o usas solamente dentinas y esmaltes, tú tienes mejores resultados. Te lo garantizo. Te garantizo que vas a trabajar mucho más cómodo, te vas incluso a divertir haciendo este tipo de restauraciones como yo lo hago. Y te invito a que la próxima vez que consideres trabajar con una resina diferente a la que estás trabajando, considera la resina Grandiosa. Es un súper material, te va a ir muy bien en su manipulación, te va a ir muy bien en su estética y te va a ir muy bien en la función. No es una resina que te va a dar problemas que el paciente te hable a medianoche, que le molesta y que tiene sensibilidad y que ya se le fracturó, que ya se le cayó, que ya cambió de color al paso del tiempo. No, olvídate, es una resina sumamente duradera. Después hablaremos en otra sesión de entonces cuál va a ser el negocio. Si ya nuestras resinas van a durar más de 6 años, 8, 10 años, ¿dónde va a estar el negocio? Bueno, el negocio va a estar en el mantenimiento y eso lo vamos a ver en una próxima edición, en un próximo video. Hasta entonces, sigamos haciendo de esta comunidad de Bocofans, recomendándonos, siguiendo los videos, haciendo que esta comunidad siga creciendo. Gracias por su apoyo, gracias por estar aquí al pendiente de los videos y seguimos en comunicación. Hasta la próxima.